Radio.com. ¿Y todo esto cómo te hace sentir? Estoy preocupada por ti. Bueno, pues es un poco como un sentimiento como de culpa, de responsabilidad, pero a la vez por haber tenido esa, haber estado montado en ese caballo, siente uno como que tiene que hacer algo, que no se puede quedar indiferente a lo que está sucediendo. Abuelo, yo creo que tenemos que hacer algo. Estoy de acuerdo. Te tienes que lanzar. ¿Yo? No sé. Y pues efectivamente nos engañaron, porque esa es la campaña de expectativa, ojo, para sacar un podcast y unas memorias. Expresidente Samper, ¿a quién se le ocurrió esta idea de ponernos a pensar que usted se iba a lanzar otra vez alguna cosa al Congreso de la República o algo para hacer expectativa para el lanzamiento de su podcast? Bienvenido a Mañanas Blue. Pues se lanza al mundo del podcast. Se lanza al mundo de los podcasters. Bienvenido. Mira, no, ya la única alternativa que es lanzarme el 27º piso, que es donde estoy. No, la verdad es que eso fue una campaña mediática. Yo me entregué a mis nietos para escribir mis memorias. Estaba escribiendo las memorias y cuando nos dimos cuenta que yo no podía competir con los 14 tomos de la memoria de Duque o con los 16 de Barbosa, pues dije, bueno, hagamos una cosa distinta, y entonces decidimos hacer como unos relatos de vida y invitar a unas personas a que nos acompañaran en esos relatos, al padre Ru para el tema de la paz, algunas otras personas para distintos temas, y hicimos una serie de podcasts que son los que vamos a lanzar, eso sí, esta tarde. Esperamos que nos acompañen. Pero mire, ¿qué va a contar usted en esos podcasts que no sepamos suyo, expresidente Samper? ¿O qué va a decir en esos capítulos que no se sepa ya de lo que ha pasado con su vida y su trasegar político? Primero celebro que usted haya sido, Camila, una de las pocas que no pudo encontrar el misterio del lanzamiento, a pesar de su habilidad para encontrar chismes y consejas. Pero la verdad es que estas no son unas memorias en sentido tradicional de la palabra, de nací en tal fecha y toda la evolución cronológica y el colegio y mi mamá, etcétera. Son como experiencias de vida, por ejemplo, personajes que yo conocí y de los cuales tengo un recuerdo, pues, por ejemplo, Arafat o Fidel Castro, el Papa Francisco, también anécdotas personales con líderes sociales, con cosas que me han pasado como divertidas, otras que no son tan divertidas, como contar, por ejemplo, cómo fue que sentí el episodio del atentado que me hicieron en 1989, cuando estuve prácticamente más del otro lado que este. Entonces lo que cuento es eso, pero en un tono agradable, y lo que hace mi nieta Candelaria es que lo transmite a un libreto digital, digamos en lenguaje digital, para que lo puedan entender la gente joven, porque si no, como dicen ellos mismos, pues tus memorias las van a leer los 1.000 o 1.500 sapos que estuvieron en el gobierno, simplemente por darte gusto y por ver en qué situación quedan ellos en las memorias. Sin embargo, en esta estrategia de campaña de lanzamiento de su podcast, usted también tuvo unas apariciones políticas, por ejemplo, con Clara López visitando el metro de Bogotá, sí, y diciendo que apoyaba el metro elevado y que antes había pensado que lo mejor era hacer el metro subterráneo. Pero que ya después de tanta pelea y tanta cosa, pues que ya lo que había era un metro elevado y que había que apoyarlo. Y de hecho, Camila, en uno de los spots publicitarios lo vimos caminando en la Plaza de Bolívar y se encuentra con el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo. Entonces, ahí es donde yo le quiero preguntar, usted no se va a lanzar a nada electoralmente, ya lo sabemos, pero entonces, ¿sí qué papel o a qué va a apoyar, a quiénes o a qué va a apoyar con miras a las elecciones del 2026? Porque actuaciones políticas sí le hemos visto y la del metro es un ejemplo. Pues mira, Camila, yo creo que depende en qué cancha vamos a jugar el año entrante. Si vamos a jugar en una cancha de básquet, que es para mí la cancha de la polarización ideológica, aquí vamos a terminar entre el candidato que diga Uribe versus el candidato que diga Petro. No sería la situación ideal para el país. Por eso creo en la necesidad de construir unos espacios alternativos, tanto a la izquierda como a la derecha del centro,
y buscar coincidencias entre esos espacios, a través de un frente amplio o a través de unas coaliciones en las cuales personas que tienen la capacidad de representarnos y que son, bueno, las que mencionan normalmente, tengan una opción de asistir a unas elecciones y la gente tenga la posibilidad de escoger. Es la diferencia entre una cancha de básquet en que se juega de allá para acá y de acá para allá, o una cancha de fútbol en la cual se juega con reglas, con equipos, con delanteros, con porteros. Yo estoy más con eso, que es la posibilidad de que se constituya una especie de alternativas de centro derecha y de centro izquierda y que el país escoja. Claro, pero entonces usted, si estamos en ese escenario polarizador en donde el que diga Uribe y el que diga Petro sea el escenario en el que terminemos en el 2026, que yo creo que es muy probable viendo lo que ha pasado con el mundo, ¿quién cree usted que va a ser el que diga Uribe o la que diga Uribe y el que diga Petro o la que diga Petro? Eso ya no importa, porque es que, fíjense, la vez pasada estaba Rodolfo Hernández, que hacía 2 años no lo conocía nadie. Claro, estaba Petro, que era una persona que estaba siendo reconocida, pero en esta campaña puede pasar lo mismo, y que haya 2 personas relativamente desconocidas que no tengan los suficientes méritos, y que por el simple hecho de que la gente vote contra el de Petro, vote contra el de Uribe, pues vamos a tener 2 candidatos que no van a ser efectivos en el gobierno, y eso me preocupa muchísimo, porque la gente tiene derecho a escuchar los programas, escuchar las propuestas, decir me gusta este, no me gusta aquel. En eso consiste la democracia, si no vamos a ir a una verdadera dictadura digital. Expresidente Samper, muy interesante saber que el formato del podcast es con invitados, y le quisiera preguntar un poco por los invitados que va a tener. Usted nos mencionó al padre Francisco de Rú, pero su nieta Candelaria también hablaba de los 1.500 sapos del gobierno que solamente iban a leer sus memorias. Yo quisiera saber si alguien de su gobierno va a estar con usted, digamos, para hablar del proceso 8000, por ejemplo, una persona como Fernando Botero. ¿Quiénes están como para hablar de ese que es un episodio tan importante para el país? Es que son invitados especiales, lo cual descartaría a varios. Digamos, está mi hijo Andrés, que es profesor de música, va a estar en el podcast sobre cual yo hablo sobre la música que me gusta, las canciones que me identifican, los himnos regionales. Va a estar esta niña que fue ministra de Educación, Aurora, va a estar acompañándome en mi memoria sobre qué fue mi paso por el gimnasio moderno, qué fue mi colegio, luego qué opino de la educación, cómo le ayudé a los docentes de Colombia, a los maestros. Va a estar Jackie en uno de los podcasts hablando de lo que es la vida en el palacio de un presidente durante 4 años, obviamente con su familia, pues contando anécdotas y reminiscencias. Es decir, yo creo que más que memorias, pues para llenarlos de datos y todo, son como experiencias de vida. Es decir, que creo que es lo que a la gente joven, que es la que ha estado detrás de este proyecto, que son mis nietos, que 2 mellizas de 20 años, un nieto de 24, pues eso es lo que más les parece interesante. Ahora, ellos han hecho una traducción digital a todos esos terminachos en inglés que les encantan hoy a los jóvenes y que habría que traducirlos para que fueran realmente criollos. Expresidente, en la campaña de expectativa en la que caímos todos en esta mesa, pues su nieta le comienza a preguntar cómo ve el país, usted le da un poco su visión, y en lo que acabamos de escuchar, de hecho, dice que usted también siente algunas culpas. ¿En su podcast va a contarnos qué culpas tiene? Sí, hay algo de eso, hay algo de arrepentimientos, de cosas que no alcancé a hacer o de cosas que hice mal. Pues no es que haya una confesión, pues que me arrodille y me den la absolución el padre de Ru, que estuvo en uno de los podcasts. No, es simplemente, hombre, por ejemplo, yo me equivoqué con el tema de la extradición. Yo pensé que aprobada la extradición eso iba a acabar con el tema del narcotráfico, y en los últimos años han extraditado a más de 1.500 personas, muchas de las cuales llegan a Miami
arreglan con los jueces que delatan a otros y entonces los dejan libres. Se volvió una especie de carrusel perverso para sacar gente libre en Estados Unidos. Yo me arrepentí de la extradición en ese sentido, porque no era lo que pensaba Pablo Escobar, que era un castigo pues que no se podía soportar. Sí me he arrepentido de cosas y ahí las menciono sin ningún tipo de espectacularidad, es decir, tengo derecho a equivocarme como cualquier ser humano y lo reconozco, pero las memorias en el fondo son como transmisiones de lo que fue mi vida a través del paso por la vida pública. Por ejemplo, usted menciona el caso del Metro Bogotá. Yo duré 50 años luchando por el Metro Bogotá. Le ofrecía a Mocus cuando llegué, le dije, mire, yo financio el 100%, yo quiero dejarle a mi ciudad un metro. Por supuesto, en ese entonces creía en el metro subterráneo. Todavía hoy pienso que el metro subterráneo hubiera sido la mejor opción porque no hubiéramos tenido que destrozar la ciudad. Pero luego llegó Peñalosa, hicimos un convenio y a los 15 días de que el gobierno convenció a Pastrana que le diera todo para los Transmilenios. ¿Y qué tenemos hoy día? Una cantidad de costillas que son los Transmilenios sin una columna vertebral que es el metro. Eso me llevó a reflexionar y a decir, bueno, ya está el metro, ya están construidos 4 o 5 kilómetros, hemos invertido un dinero en eso. Ya es un hecho creado que además al terminar la primera línea son 23 kilómetros, van a quedar otros 17 subterráneos a Suba y se podrá volver a enterrar otro pedazo y por fuera de las ciudades ningún metro va por debajo, sino va por encima. Entonces yo dije, hombre, vamos a hacer voy a hacer una declaración, no de que me equivoqué, sino que ya tenemos que trabajar sobre hechos cumplidos. Y otra cosa muy importante, que es destacar que esto es una obra de los chinos, porque ahora que se subió el señor Trump quiere acabar hasta con el nido de la perra, lo que tenga que ver en chino, no sé cómo se dice nido de la perra en chino, pero quiere acabar con todo eso y yo pienso que no, que esto es una obra importante, que es una obra que la están cumpliendo bien los chinos, que demuestra que la China sí puede entrar sin chantajes y sin exigencias desmedidas a hacer una obra como esta. Expresidente Samper, mire, en esas memorias digitales, digamos que usted está ya encargado con su nieta de dárselas a conocer al país, le quiero preguntar por el Partido Liberal. En Colombia hizo carrera durante muchos años la frase de que hay más conservadores que partido conservador. Yo pienso que en este momento hay más liberalismo que partido liberal. Yo le quiero preguntar a usted por el Partido Liberal, por la dirigencia o por la presidencia del doctor César Gaviria, por el momento actual que está jugando el Partido Liberal, su partido, en el gobierno de Gustavo Petro. ¿Cómo lo ve usted al Partido Liberal? No al liberalismo, al Partido Liberal. Bueno, primero estoy de acuerdo con su reflexión inicial de que aquí hay mucho más liberalismo que Partido Liberal. Si ustedes se ponen a ver quiénes son los líderes quiénes son los líderes políticos hoy día, todos tuvimos que ver con el Partido Liberal. Santos fue liberal, Uribe fue liberal, Duque fue liberal, Vargas Lleras fue liberal, yo mismo fui liberal, Gaviria, por supuesto. El problema es que el partido no se modernizó. No solo no se modernizó, sino que se derechizó. Lo que hoy día gobierna el presidente Gaviria es, primero, defiende un modelo neoliberal de desarrollo que es la antítesis de lo que se podría considerar un modelo progresista, como lo quisiéramos los liberales, digamos, que creemos que ese es el camino del Partido Liberal. Segundo, convirtió pues el partido prácticamente en una empresa familiar, en que con los avales y con la financiación tiene amarrados a un poco de liberales que los vota, los tiene amarrados como si estuvieran en el IMPEC, votando obligatoriamente, amenazándolos con los que les quita el aval, no ha querido hacer consultas internas, pero lo más grave, el pecado que cometió Gaviria es que sacó del partido a los trabajadores, a los maestros, a los afros,
que compartían con los parlamentarios las decisiones del partido, los sacó porque eran incómodos. Entonces creo que esa parte del Partido Liberal que yo sigo representando, que era el poder popular, estará jugando a la izquierda del centro en una alianza que la veo que tiene muchas posibilidades de conformarse, no solamente con los que votaron con el pacto, sino con unos sectores socialdemócratas que no somos del pacto, que no somos petristas, pero que creemos que se necesita un proyecto que incorpore temas como el de la paz, el de las reformas sociales, el de la integración latinoamericana. Expresidente Samper, en este proyecto que tiene usted, que bien nos ha dicho que es de memorias y con invitados que usted considera especiales, pues cuando se hacen memorias es tratar de contar una parte de la historia, y los jóvenes también necesitan conocer esa otra parte de la historia que ha sido contada desde distintas voces. Una de ellas es un libro que se llama Gilberto según Rodríguez Orejuela. En ese libro él dice que usted conocía del ingreso de dinero del narcotráfico a la campaña. Él dice eso en ese libro. ¿Usted no cree que en una oportunidad como lo es este podcast sería bueno poder hablarles? Me parece excelente lo que usted dice, hablarles a los jóvenes, contarles la historia y contarles esa otra parte de la historia, no solamente en el tono personal que usted nos ha dicho. Sí, por supuesto. Yo creo que hay que, en esa serie habrá una alusión a lo que fue todo el proceso 8000. Fíjense ustedes que después de 30 años del proceso 8000 no ha habido una sola prueba que compruebe siquiera que yo tenía conocimiento de los hechos, no que hubiera participado en ellos, no que hubiera hecho acuerdos para que le dieran la financiación a mi campaña o que la hubiera mucho menos recibido. Simplemente no tenía conocimiento de los hechos. Yo creo que yo le debo al país la versión sobre realmente cómo se manejó el 8000 y cómo hubo otros 8000 en otras campañas, porque creo que el gran sacrificio que yo hice en ese momento fue el de decir, bueno, yo me echo encima toda esta responsabilidad, pero no voy a salir a ensuciar a todo el país y a decir que todas las otras campañas recibieron, como en efecto debieron recibir recursos o apoyos del sector del narcotráfico, como pueden seguir todavía recibiendo hoy muchas campañas, y eso lo hemos visto recientemente en los últimos 2 o 3 gobiernos. Aquí no se trata que nos salpiquemos todos a ver quién queda más sucio. Aquí de lo que se trata es de que encontremos unos caminos para ver cómo podemos salir de estos temas y de estas rentas ilícitas que nos metieron en un maldito momento en el cual la gente pensó que el enriquecimiento fácil era una mucha mejor manera de llegar y más rápida que simplemente el trabajo honesto y la dedicación y el empeño con el cual quizás nos educaron a muchos, entre ellos yo. Sí, hay muchos expresidentes Samper que están de acuerdo con usted y creen que en efecto hay muchos procesos como el 8000 que han golpeado a otros gobiernos, incluso el de Gustavo Petro. Y se dice que quien sabe mucho del tema es Armando Benedetti, quien ahora será el nuevo ministro del Interior, el que maneje el tema político y las relaciones con el Congreso. ¿Qué piensa usted del tema Benedetti? ¿Por qué la insistencia del presidente Petro en mantenerlo en ese estatus y en ese nivel de poder? Yo creo que eso no hay que meterle demasiado misterio. Yo conozco a Armando Benedetti, a su hermana, porque como ustedes saben, el papá de ellos fue ministro de Comunicaciones y muy buen ministro durante mi gobierno, los he conocido desde pequeños. Yo creo que la mayor utilidad que le puede prestar Armando al presidente es que primero lo conoce muy bien, que eso es muy importante cuando se trata de manejar una campaña. Segundo, tuvo un papel protagónico en la campaña que lo llevó a la presidencia. Y tercero, el presidente tiene todo el derecho a que las cosas que hizo bien o que está haciendo bien durante su gobierno, que las hay, así como hay malas, hay buenas, pues de alguna manera le puedan ayudar a que su proyecto, más que él mismo, tenga una vigencia más allá del 2026. No me cabe ninguna duda que el presidente va a terminar el 7 de agosto del 2026. Es un poco especulaciones sin sentido pensar que va a ir más allá,
pero también me parece que hay que ser muy conscientes de que hay que ayudarle a que termine en el 2026, y yo creo que Colombia tiene una fuerte institucionalidad, la he visto comparada con otros países de América. Presidente, ¿a usted no le parece que el nombramiento de Benedetti sí le hace mucho daño y es una cachetada a muchos sectores del país? Sobre todo cuando tenemos a Benedetti con escándalos de maltrato contra las mujeres, cuando conocimos esos audios gritando a Laura Sarabia, cuando mucha gente dice que Benedetti está ahí porque tiene extorsionado al presidente Gustavo Petro, porque quién sabe qué es todo lo que conoce que sucedió dentro de la campaña. No es como vivir en un país en donde no importa lo que se haga. Acá simplemente somos todos caras duras y no importa el escándalo, ahí tenemos nombramientos y hay una impunidad moral absoluta. Una cosa es que esté uno, que le parezcan preocupantes los hechos, y es que otra es que uno se convierta en juez de las personas. Y me parece que hay unos mecanismos judiciales que entiendo están funcionando, de investigación, hay unas personas que tienen la capacidad legal y la obligación de determinar si estas conductas que se le achacan al doctor Benedetti son o no materia de responsabilidad penal y responsabilidad. Pero entonces, expresidente Samper, los comportamientos para alejar a una persona de un cargo público solo tienen que ser penales, y cuando la justicia diga, en la política no debe haber ningún tipo de comportamiento ético como vemos en otras partes. Es decir, cuando haya comportamientos que son no éticos, ¿no deberían los funcionarios apartarse de sus cargos? Como es el caso del señor Armando Benedetti y de muchos otros. O sea, claro, ¿solo cuando la justicia condena penalmente es que una persona debe apartarse de su cargo en política? Eso no es lo que estamos discutiendo. Lo que estamos discutiendo es que si usted tiene o no la capacidad, emitiendo un juicio sobre una persona, de que esa persona, sin tener la posibilidad de defenderse, sin tener unas personas que objetivamente puedan decir sobre su conducta, lo condenen. Eso sería acabar con una institucionalidad que existe, para que en este país las personas que cometen delitos o que tienen errores de conducta puedan ser juzgados y sancionados, pero no somos nosotros los jueces para juzgarnos a nosotros mismos, porque si no estaríamos llegando a una justicia de hecho, que es quizás lo que le está haciendo mucho daño a la justicia en el mundo en general, y es que estamos pasando por encima de los jueces, por encima de las leyes, para juzgar mediáticamente a las personas, haciéndole un daño reputacional sin que tengan la oportunidad de defenderse. Denle la oportunidad de defenderse, denle la oportunidad de que la justicia actúe. No, pero pues la oportunidad de defenderse ha tenido. Ha sido embajador en Venezuela, ha sido embajador en la FAO, secretario privado, ahora ministro del Interior. A pesar de todo eso, demuestra que aquí, pues no importa lo que uno haga, si uno es un buen animal político, ahí está vivito y coleando, sin importar los escándalos en los que esté inmerso. Pero hasta donde yo entiendo, ni la embajada de la FAO ni el Ministerio del Interior son escenarios judiciales. Él tiene que defenderse donde son los escenarios que tienen que vigilar su conducta, que son los escenarios judiciales. Y en ese sentido tenemos que ser implacables en pedir que esos escenarios actúen, pero no somos nosotros. El papel de ustedes como periodistas, que es muy importante, es el papel de denunciar, de hacerle seguimiento a las denuncias, por supuesto, de revelarlas, lo que pueda comprometer las conductas de los funcionarios públicos, pero dejen que sean los jueces, los organismos, las corporaciones que están señaladas por la ley las que tomen las decisiones. Es lo que me parece que es lo correcto. Pues, expresidente Samper, un placer como siempre tenerlo. Me sorprende esa respuesta, pero bueno, de su opinión sobre el asunto de Armando Benedetti, que le preguntaba a mi compañero desde Cali. Estaremos pendientes de sus memorias y de ese podcast que se lanza esta tarde, que ahí estaremos sin duda pues atentos a escucharlo. Mil gracias por habernos atendido hoy aquí, porque sé que se tiene que ir. No, y muchas gracias a ustedes por haber participado en el precalentamiento que organizaron para confundir un lanzamiento de un podcast con mi lanzamiento, que no lo volverán a ver en muchos años. Es el expresidente Ernesto Samper, que lanza su podcast y que nos engañó a muchos con esa estrategia publicitaria que empezó para lanzar ese podcast que hará con sus nietos. Nosotros nos vamos con la